el día de hoy tenemos la oportunidad de conversar con Alfonso Morales del Sindicato Independiente de Repartidores por Aplicación, SIRAPS. Y bueno, te doy la bienvenida, Alfonso. Para Gracias. nosotros es un placer poder conversar contigo. Quisiéramos comenzar que nos hablaras un poco de quiénes integran tu organización, a qué se dedica, y hace cuánto tiempo vienen trabajando ustedes de manera conjunta. Nos hablas un poco del origen de SIRAPS. Bueno, SIRAPS nace en 2019 a raíz de pues la precariedad que teníamos los repartidores por aplicación, no tener prestaciones, no tener derecho a réplica con las empresas, esa era nuestra suerte, pagos bajos, desactivaciones. De ahí nace SIRAPS, a través de querernos organizar como un sindicato. Metimos nuestro registro, ahí en ese entonces el gobierno nos rechazó el registro porque según no éramos trabajadores. Nos pidieron demostrar la relación laboral y hasta apenas como 5 años después pudimos demostrar la relación laboral. Uh-huh. Y de necesidad. ¿Quiénes lo entregan? Bueno, inicialmente fue por repartir esa aplicación. Primero fueron compañeros de Rappi, después pues se sumaron más compañeros, se sumaron los compañeros de Uber Eats, después Didi Food, en su momento Sidelantal, todas las apps. Actualmente ya estamos agrupando tanto repartidores como conductores por aplicación. ¿Y cómo fue que comenzó? ¿Quiénes se les ocurrió? ¿De qué manera surgió? ¿Quiénes tomaron, digamos, liderazgo en eso? ¿Cómo fue un poco el proceso, Alfonso? Bueno, ahí por 2000, bueno, de hecho fue en 2018. A finales de 2018, cuando primero yo tuve un accidente de motocicleta. Me derrapé, me pegué en ¿cómo se llama esto? La clavícula. Yo pedí apoyo por la aplicación de mi accidente. Lo primero que hicieron fue preguntarme cómo estaba el pedido, no siquiera se preguntaban por mí. Entonces ahí yo pues, me di cuenta que hay una indiferencia hacia nosotros y pues dijimos, no, eso no puede pasar pasando, tenemos que organizarnos y hacernos valor como personas. Después yo me di cuenta que no era el caso único, había más compañeros que se accidentaban y no tenían ningún tipo de respuesta o protección por parte de la aplicación. Después, a los pocos meses, resulta que hay compañeros que los desactivan, los de su cuenta los inhabilitan. Esos compañeros pues obviamente se inconforman porque les quiten su trabajo y se van a manifestar ahí afuera de una oficina de aplicación, que en ese momento fue Rappi. Ya en esa manifestación, pues a mí no me tocó desactivación, eso no me tocó, pero ya había cierta descontento con los compañeros hacia las empresas. Y yo, pues, con la formación que tenía en ese entonces de estar estudiando ciencias políticas, dije, pues hay que hacer un sindicato. O sea, como hay que hacer un sindicato. Se convoca a compañeros a través de redes sociales para formar un sindicato. Y ya a finales de 2018, pues, ya en 2019, a principios de 2019, hicimos nuestra asamblea ahí en Ciudad Universitaria. Como yo era estudiante, pues dije, pues agarramos un salón de clases. O sea, eso de estar, no sé, financiando un salón, pues no, simplemente agarramos un salón de clases y ahí hicimos la convocatoria días antes, pero sí agarramos un salón de clases como lugar de asamblea. En ese momento hubo compañeros que de hecho siguen en la lucha. Estoy hablando de un compañero Saúl Gómez, estoy hablando de Sergio de Grupo UNTA. En su momento éramos uno solo. Uh-huh. De ahí nace. Los compañeros votamos, juntamos el mínimo de gente que es para formar un sindicato, nos escogimos, yo me encargué de la parte técnica, como estudiante de ciencias políticas, pues ya sabía trámites administrativos, entonces yo me encargué del trámite, cumplir los requisitos y entregar la solicitud de registro sindical ahí en ese tiempo se llamaba Junta Local de Conciliación de la Ciudad de México. Entonces, pues eso es más o menos brevemente cómo se forma CIRA en ese año. Y pues sí hubo varios dirigentes, de hecho, pues, o sea, por algo siguen en la lucha esos compañeros. A lo mejor en el transcurso del camino ya no compartimos la misma visión, pero pues se nota de que sí pues sí, hay varios liderazgos ahí que nacen con CIRA. Y SIRAPS, digamos, creció de manera muy rápida. ¿Cómo fue el proceso, digamos, de reclutamiento o de adhesión de nuevos repartidores? Bueno, ahí sí, mira, te puedo decir que ahí sí fue difícil, porque en ese tiempo en el que el CIRA o SIRAPS estaba en proceso de que le decían que sí o no, había mucho ataque contra los sindicatos. Había gente que criticaba a los sindicatos, que los atacaba, porque aunque hicimos todo por redes sociales, hubo gente que fue, hubo gente que no fue. Obviamente, aunque metemos todo, en cuanto a redes sociales se prendió la mecha de que estábamos formando un sindicato, hubo ataques contra mí y contra compañeros que estábamos dirigiendo, de que queríamos robar a la gente, era un lucro, que no era posible hacer un sindicato porque no éramos trabajadores.
Entonces sí fue un ambiente muy tenso, no era tan fácil que un compañero se afiliara o se uniera al sindicato. Había quien sí, pero sí me daba cuenta que había, pues no sé, ciertos personajes o ciertas bots en redes sociales que estaban dispuestos a, pues, a tomar represalias con quien se quisiera unir a un sindicato. Lo criticaban, lo tiraban o lo sacaban de grupos. Sí hubo mucho, no sé, yo siento que fue gente pagada o de otros sindicatos que le estaban atacando a los compañeros. Entonces, sí integrábamos gente, pero no era nuestra prioridad. Nuestra prioridad era pasar el registro. Una vez que nos dicen que no podemos hacer un sindicato, ahí se lo complicó más. Había compañeros que querían meter gente, dije, no, no podemos meter más gente porque si no tenemos un registro, ¿cómo vamos a dar certeza a los compañeros? Entonces yo, en ese momento, como que solamente nos concentramos en un núcleo bueno, en ese momento fueron 22, llegamos como a 100 compañeros, dije, no necesitamos más, porque para formar un sindicato si están 20, solamente hay que tener 20 compañeros comprometidos. Hasta pasar el registro, ya pasando el registro ya podemos aceptar a todos los demás. Entonces, sí hubo un momento en que crecimos a 5,000 compañeros, pero no teníamos toma de nota. O sea, por más que quisiéramos hacer algo, no teníamos ningún documento o personalidad para hablar, pues, por los compañeros. Las empresas, pues, o sea, no podíamos llegar como sindicatos si no teníamos un registro aprobado. Y el gobierno sí nos dijo, pues, tienen que demostrar la relación laboral para que pasen el registro sindical. Entonces, sí hubo compañeros que se unieron, sin embargo, no fue prioridad. Nuestra prioridad, como que en varios años, fue obtener un registro bien. Ya en la actualidad, pues, bueno, es que sí está interesante, porque ahorita ya en la actualidad ya hay más compañeros que se quieren meter al sindicato, porque aparecieron otros supuestos sindicatos, pero el compañero de gremio como que hizo los comparativos de qué ofrece cada sindicato. Entonces hay compañeros que se están uniendo. Por fortuna ya metimos el registro comprobando la relación laboral, solamente que ahora nos aparece una reforma laboral donde prácticamente ya se pueden meter más sindicatos. Entonces, sí es un ambiente muy, muy, ahora sí, politizado. Sí, eso se empezó a politizar, y pues no, ¿cómo decirlo? O sea, sí hay compañeros que se meten por redes sociales, nos contactan, a veces hasta de otros países, nos mandan mensaje, pero no nuestra prioridad es tener una certeza, darle certeza al compañero. Sí tenemos compañeros, pero como que eso lo dejamos como a segundo o tercer término. Ok, y justamente digamos que la noción, la categoría o la palabra de sindicato suele generar ahí medio posturas o interpretaciones que son medio polares, ¿no? Ujú. Hay quien lo ve como un órgano para la reivindicación y el reclamo de derechos y hay quien lo ve como una estructura de control. Quizá un poco para desmitificar y tener una mayor claridad, ¿cómo es que funciona CIRA o CIRAPS? Muy bien. Sí, como bueno, nos dimos cuenta que había compañeros que sí eran trabajadores y que sí tenían capacidad de análisis, pero eran los mismos que tiraban que lanzaban hate, odio contra los sindicatos. Pues sí nos pusimos a pensar por qué dirían eso los compañeros, por qué hay compañeros que están en contra de los sindicatos. Y pues si tú te pones a investigar, y pues ahí tenemos los viejos sindicatos, del viejo control político, el amaizamiento de los sindicatos, la manipulación de trabajadores, y dije, no, pues sí tienen toda la razón. Entonces hay como que, bueno, hicimos una cooperativa de repartidores, y en esa cooperativa de repartidores como que fue un poco más neutral. Pero en esa cooperativa recibí yo mucha capacitación de cómo organizar gente. Entonces ya a la gente ya no se le dice, somos un sindicato, somos CIRA. Entonces ahí empezó a decir, somos CIRA, somos CIRA. CIRA no es un sindicato tradicional, CIRA es un sindicato de nueva generación. Entonces empezamos a manejar una estrategia de afiliación, sin vender el sindicato, simplemente ya vendiendo lo que era CIRA. Compañero, es que había gente que nos decía, no, es que quieren cobrar cuotas sindicales y quieren lucrar con nuestro trabajo, nos quieren quitar nuestro dinero. Y dijimos, sí, pero tú estás hablando de CIRA. O sea, como que fue un golpe blanco, un guante blanco le dimos. Y ya como con los compañeros dijeron, sí, empezaban a investigar, sí, pues sí, no se le asocia con nada. O sea, no se le relaciona con un acto de corrupción. No es que yo como líder principal me hayan descubierto que en algún momento quise lucrar con los compañeros. Entonces se empezó a vender más que un sindicato, es CIRA. Entonces eso sí nos ayudó mucho. Sí hubo compañeros que estaban en contra de los sindicatos. De hecho, hay gente que estuvo en contra de los sindicatos y se metió a CIRA. Por lo mismo que se les dice, pues no somos un sindicato tradicional. Entonces, sí, de hecho los compañeros que han venido ahorita son compañeros que están en contra de los sindicatos. Pero como se dieron cuenta que aparecieron otros sindicatos que ni siquiera son de trabajadores aquí,
Dijeron, pues es CIRA. Entonces, sí. ¿Qué hicimos? Simplemente cambiamos la estrategia de comunicación. En vez de defender la palabra sindicato, defendimos la palabra CIRA. Como CIRA significa sindicato, Sindicato Independiente de Repartidores por Aplicación, ya viene implícito que somos un sindicato. Entonces, eso fue lo que hicimos. Y como estructura, ¿cómo funciona el tema, digamos, de los liderazgos, los portavoces, el sistema de afiliación? O este mito que pesa mucho en algunas organizaciones de que parecería que hay un ánimo de lucro con aportaciones de los trabajadores. Quisiéramos, digamos, que nos ayudas a desmitificar un poco ese tema a partir de la experiencia con CIRA. Muy bien. Pues mira, han sido varios como atributos o características. No quisimos, como no teníamos un registro bien, no sabíamos que no podíamos cobrar cuota. Nunca cobramos cuota, siempre lo mantenemos gratuito. Porque lo que interesaba era agrupar compañeros para tener a los 20 que formaban el sindicato. Entonces, de los integrantes, pues los repartidores, la verdad, yo también como repartidor sí era muy recio, tenía que contribuir algo donde veo que todavía no hay algo. Entonces, nunca se cobró a los compañeros. Lo que sí hicimos, la cooperativa nos ayudó mucho, por ejemplo, en la pandemia, la cooperativa participó en programas de apoyo, porque pues, prácticamente mucha gente no tenía trabajo. Entonces, la cooperativa nos ayudó mucho porque a los compañeros que estaban afiliados se les dio la oportunidad de que hicieran repartos a través de la cooperativa. Entonces, aquí pues tenemos una cooperativa de autogestión por los propios trabajadores, es donde tenemos esos recursos. Otra fue el tema de que, bueno, yo como administrador público y antes de yo ser dirigente de CIRA, como que encabezaba proyectos de colectivos y siempre participaba por convocatorias de financiamiento por tema de los objetivos de desarrollo sostenible y sé que el trabajo decente es un objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, yo metí a CIRA a competir, aunque no éramos un sindicato como tal, la Carta de Derechos Humanos, pues en teoría no te condiciona que tú quieras hacer un sindicato. Con eso nos defendimos. Somos un sindicato porque operamos como sindicato. Entonces, eso ayudó a que yo bajara a veces ciertos apoyos, participamos en ciertas convocatorias, a veces estaba la cooperativa. Eso yo te elaboro en esos 3 años. Lo que sí tuvimos que hacer fue mantener un bajo perfil, porque había gente que se quería meter al sindicato o afiliarse, pero lamentablemente sin tener una toma de nota válida, pues no podíamos responder por tantos compañeros, nada más por los que ya teníamos. Entonces como que mantuvimos un bajo perfil para no aceptar a tanto compañero y no quedar mal con ellos. Ahorita recientemente ya metimos un registro nuevo, con la reforma, pues hubo conductores que se acercaban con nosotros. Metimos conductores y los conductores ya están pagando su aportación. O sea, yo creo que aquí lo que define de que des o no des tu contribución o tu cuota sindical es la legitimidad que tenga tu sindicato. Entonces los compañeros conductores, de dicho, nació de ellos, vamos a aportar, pues aporten. Los repartidores sí quieren aportar, pero ellos son, entonces, bueno, ok, yo aporto, pero ¿qué prestación tengo sindical? ¿No? Y ya estamos trabajando en las prestaciones sindicales. Independientemente de la reforma, estamos trabajando en nuestras propias prestaciones y también estamos ahí viendo la forma de cómo captar ese recurso. Entonces, sí está integrado por varios compañeros. Lamentablemente, en cuanto sale un compañero dirigente aparte de mí, yo porque a veces tengo que ser frío y las críticas, pues, dejo que no me afecten. Pero hay compañeros que todavía no tienen esa formación. Cualquier crítica que le hagan, los desmotiva. Y yo para no exhibir a esos compañeros dirigentes, a veces los mantengo, pues, bajo perfil. Pero sí somos varios compañeros. Hay compañeros en Toluca, compañeros en Ciudad de México, compañeros en Guadalajara, Monterrey. Somos varios, nada más que no podemos figurar tanto. Primero por los ataques que hay contra los sindicatos. Porque yo tuve que aprender a la mala a defender un sindicato. Pero hay compañeros que todavía no pasan por ese proceso. También hay compañeros o otros sindicatos que cuando ven que algo ya está conformado, buscan cómo adjudicarse el trabajo de otro sindicato hacia ese sindicato particular. ¿Cómo? Pues hablándole bonito al compañero. ¿Sabes qué? Poncho no tiene registro, mejor vente con nosotros. Entonces, también para cuidarme de esos, no sé cómo decirlo, de esos compañeros que los quieren cooptar a otros sindicatos, tampoco los exhibimos. Pero sí somos varios integrantes. Y la dirigencia bueno, lo que se defiende mucho es la autonomía y la descentralización. Los compañeros de Toluca toman sus propias decisiones, los compañeros de Monterrey toman sus propias decisiones, y eso es así es como estamos integrados. ¿Más o menos cuántos afiliados tiene actualmente CIRA? Mira, ahí sí tenemos como 3 clasificaciones de afiliados.
Hay compañeros, mira, de los 5,000 que teníamos, la verdad sí se redujo a 2,000 más o menos de compañeros. Pero esos 2,000 nada más tenemos nombre y teléfono. Hay compañeros, eso es como el más amplio. Bueno, de hecho tenemos grupos de WhatsApp y Facebook donde sí llegamos a 7,000 compañeros. Pero ahí nada más tenemos nombre y teléfono de WhatsApp. Hay compañeros que sí llenan su formato de afiliación, pero solamente dejan teléfono, correo, y nombre y aplicación en la que están. Hay otros compañeros más avanzados que ahí siguen entregando documentos, que es el ACUR, tu comprobante de pago de que estás en la aplicación. Ya los que están como en ese óptimo de 100%, nada más éramos 100 compañeros. Entonces, sí está, hay todavía, esto de la informalidad hace que muchos compañeros, aunque están afiliados, si no entregan papeles, a veces no sé qué hacer con ellos. No sé, "Oye, es que no". Y si les digo que no son afiliados por no tener papeles, pues también se enojan. Porque dicen, "Oye, es que yo, pues, ¿para qué llené mi solicitud?". Entonces digo, ok, entonces si estás afiliado, nada más que no estás en papeles. Entonces manejamos 3 clasificaciones. El compañero que está en grupo de WhatsApp y Facebook, te puedo decir que son entre 2,000 y 7,000 compañeros. No te puedo dar el dato exacto porque no los conozco a todos. De los compañeros que ya están con sus documentos en regla, para lo que lleva un sindicato formalmente, pues seremos 100 compañeros. Eso, sí, lo que te puedo decir. Nada más un poco ahí para situar a nuestra audiencia. Ujú. En diciembre del 2024 se aprobó en México una reforma a la Ley Federal del Trabajo, pues que busca regular el trabajo que se realiza por medio de plataformas digitales de reparto y de conducción. Y quisiéramos saber, Alfonso, ¿cómo valoran desde tu organización esta reforma? ¿Qué representa para los y las trabajadoras de plataformas digitales de trabajo este cambio a Mira, partir de la ley? pues definitivamente nosotros sí lo vemos como una amenaza. Ujú, Porque cuando tuvimos la primera junta con la junta, cuando todavía la presidenta Sheinbaum era jefa de gobierno, nos comentaron que para lograr un sindicato y nuestra obtención de derechos, había 2 caminos. Primero, hacer un sindicato bien hecho, con la relación laboral comprobada, y la otra era a través de una reforma laboral. Nosotros, y por opinión de los compañeros, pues no queríamos una reforma laboral porque la reforma laboral implicaba que entraran más sindicatos. ujú, Y hablamos de los viejos sindicatos. Entonces, pues no, obviamente nos preocupaba mucho esa parte. Entonces dije, no, pues si nada más se trata de demostrar la relación laboral, pues la demostramos y metemos el registro. En ese tiempo nos dijeron, sí, sí lo pueden hacer porque cuando ustedes metieron en el registro, se llamaba Junta Local de Conciliación y ujú, ahora ya son centros de registro laboral. ujú, En teoría el centro de registro es más flexible, podrían pasar. Ah, pues adelante. Sin embargo, ahí lo que pasó es que los dirigentes que estaban en ese momento, sí hubo un dirigente que vio eso como un tema de oportunismo político. En cuanto tuvimos el padrón de los 20 formales para meter el sindicato, esta persona empezó pues a separar a los trabajadores, empezó a aceptarlos. Esta persona, una vez que tuvimos el padrón, él metió su propio registro sindical. ujú, Sin hacer asambleas, nada más ocupó el padrón y los metió. Entonces, dijimos, oye, pues esto no, pues no es válido. Eso hizo que nos tardáramos más, porque en cuanto esta persona logra su registro sindical, aunque simulado, porque no fue de aplicaciones, fue de ujú, transportistas, pues se generó más rechazos hacia los sindicatos. ujú, Entonces fue más difícil hacer un sindicato pues independiente y propio. Ya cuando por fin demostramos la relación laboral, que fue en 2023, fueron 6 meses de asamblea para estatutos y dirigencias y todo eso. Metimos nuestro registro en septiembre de 2024. Cuando metimos nuestro registro de septiembre de 2024, al mes, en octubre, la presidenta Sheinbaum anunció la reforma laboral. ujú, Dijimos, ¿ahora qué pasó aquí? Sí. ujú, O sea, metimos el registro bien y al mes anuncian una reforma laboral. ujú, Yo hice un estudio donde demuestra la relación laboral porque nos pidieron entrevistas, o sea, estudios de caso de los compañeros de cómo es su jornada laboral, para a través de la jornada laboral determinar si está subordinado o no. ujú, Entonces, tuvimos que hacer el estudio, se demuestra. Primero se demuestra a través de la descripción del trabajo que somos trabajadores. Después investigamos que hubo un caso donde se gana la relación laboral contra Uber a través de un juicio y pues ya lo hicimos. ujú, Metimos todo eso y pues ya nosotros pensábamos, pues dije, nadie más. Bueno, hubo algo que pasó también antes. Cuando nosotros metimos el registro la primera vez, por el ruido que hicimos en redes sociales, sí hubo empresas que se enteraron de nosotros. ujú, Cuando yo fui con Rappi para entregar como un pliego petitorio, lo que me dijeron es que sí podíamos firmar un contrato colectivo de trabajo. ujú, Y ya, pues ya, de aquí más nomás tenemos que pasar el registro. ujú, Lamentablemente no lo pasamos, como te comenté. Entonces después anuncian la reforma y dijo, no, pues eso ya,
O sea, ¿qué caso tuvo de mostrar la relación laboral, hacer la lucha, si al final van a meter una reforma laboral? Como que estuvimos muy, pues obviamente con el desconcierto, muy en contra. Nos citan la Secretaría del Trabajo por antes. Bueno, eso fue septiembre que la anuncia Sheinbaum. Nos citan, no, pero fue en octubre, al mes. Ujú. Nos citan, yo dije, bueno, por un lado está bien, porque a lo mejor ya tenemos un marco jurídico. Yo, pues no, nada más lo que hicimos de investigación de cómo demostramos la relación laboral, pues a lo mejor puede ayudar para que esa reforma se haga bien, ¿no? Para que no vayan a moverla al trabajo, porque había sindicatos que defendían que querían horarios, o sea, que defendían que querían dejar al trabajador, pero que la costumbre era que hubiera horarios, aunque sea de 4 horas. Dije, Ujú. bueno, pues cómo, eso no puede ser. Entonces, ya nos citan, dije, pues hay que entregar ese estudio por lo menos para que sea para la reforma, y ahí hubo la sorpresa de que cuando nos citan a nosotros, citan a los otros sindicatos. Y sindicatos, pues uno fue el que nos hizo del tema del padrón. Ujú. Uno fue el de los que, pues obviamente, pues, los trabajadores siempre lo han rechazado. Dije, bueno, pues eso es político, eso no es de que queramos derechos. Después me doy cuenta que lo que presentan como reforma fue lo que entregamos nosotros en nuestro solicitud de registro sindical. Ujú. O sea, yo antes hice un marco jurídico de qué artículos en la ley anterior se defendía el trabajo por comisión o el trabajo por Ujú. tarea. No recuerdo qué artículo es, pero sí unos artículos donde menciona que dice el trabajador puede definir su propia jornada laboral. Ujú. Yo metí todos esos artículos previos a nuestro registro. Cuando leo la propuesta que tiene la Secretaría del Trabajo, me doy cuenta que copiaron textos. Ujú. Dije, bueno, enojarme, no, pues no debía enojarme porque pues al final es colectivo, ¿no? Ujú. Está bien. Lo malo fue cuando le adjudicaron el trabajo a otros sindicatos, o otros Ujú. sindicatos se adjudicaron ese trabajo. Ujú. Dije, ok, ¿qué hacemos? Pues ni modo, más organización, más labor de lucha. Lo peor de todo fue que cuando Sheinbaum anuncia la reforma, bueno, eso a la semana ya después Sheinbaum presenta la reforma con Marat y pone como representantes de los trabajadores a los sindicatos y a nosotros no nos ponen. Y dijimos, no, esto ya es no, pues sí, totalmente político. ¿Cómo es posible que ciertos sindicatos que ni siquiera, que ellos tenían otras ideas diferentes, los toman como representantes? Ujú. Porque ellos en su momento defendieron que un manifiesto, y su manifiesto no hablaba nada de pago por tarea, nada más hablaba de trabajo flexible. Y dije, pues no, esto sí es más un favor político. Investigamos más, descubrimos que la CATEM o sea, los sindicatos que se iban a acuerdo con la CATEM Ujú. fueron los sindicatos que anuncian a empresa nacional. Dijimos, pues otro golpe más contra Cira. Decimos, ya, esto no, pues no, definitivamente no nos conviene. Primero la reforma, se agarraron textos que pusimos nosotros, pero se le adjudican a otros sindicatos. No le pusimos, lo que yo entregué en su momento, nada más era un trabajo inicial, el pago por tarea, pero no era todo el proyecto. Yo esperaba que de forma consciente y de forma responsable se trabajara eso para después presentarlo como reforma, pero Ujú. no, lo anunció y lo bajaron. Entonces, sí generó mucha incertidumbre, más que nada porque ya teníamos algunas apps, ya teníamos mesas con las apps. Me decían, pues sí, nada más consigan su registro o al menos empecemos con convenios y con manuales de trabajo. Yo como le comenté estos futuros acuerdos de las apps, lo bajé con los compañeros, dijeron los compañeros, no, primero el registro, porque Ujú. si aceptamos algo con la app, sin registro después nos pueden pues, decir que siempre ya no. Entonces, sí, obviamente hubo una decepción porque nosotros ya teníamos avances con las aplicaciones. Prácticamente la reforma nos hace otra vez replantear todo desde cero. Ujú. Es lo que te puedo decir. Como sí nos dimos cuenta de lo peor era simplemente rechazarla y alejarnos. Eso hubiera sido lo peor. Entonces no nos quedó otra más que seguir participando y ir afianzando más fuerza. Y informar a los compañeros, ¿saben qué compañeros? Nosotros no queríamos una reforma. Si hicieran algún estudio en campo, se van a dar cuenta que hay muchos compañeros en campo que no quieren la reforma. Sí quieren el seguro social, pero no quieren la subordinación laboral. Ujú. Entonces, nosotros siempre decimos, compañeros, la reforma no fue cosa nuestra, pero hay una reforma y tenemos que organizarnos para que la reforma menos pues vaya bien, ¿no? Porque hay artículos, por ejemplo, hay un artículo donde se menciona que una obligación que tú tienes con tu patronal o con la aplicación es que te pueden asignar zonas y horarios establecidos. Ujú. Hay un artículo donde dice eso. Si ese artículo se toma de forma literal, pues prácticamente es un horario de trabajo Ujú. o una zona de trabajo asignada. Entonces, sí, estamos haciendo campañas de información a los compañeros y pues vamos con la reforma porque de alguna manera esa preocupación hace que más gente se quiera meter al sindicato.
O sea, sí nos conviene de esa forma, pero pues no es de que estemos a favor de la reforma, estamos pues simplemente como un vigilante de que la reforma, si la van a implementar, pues vaya lo menos dañina para los trabajadores. ¿Por qué? Porque CIA no necesitaba la reforma. CIA ganó la relación laboral, metió su registro y las SAP ya estaban dispuestas a negociar. ¿Y qué tipo de acciones han emprendido, digamos, además de tratar de a lo mejor difundir este estudio y de hablar con sus afiliados? ¿Qué otro tipo de acciones han promovido para tratar, digamos, no de resistir ni de apoyar la reforma, sino más bien como de fortalecer esta labor de vigilancia? Bien, pues bueno, ahorita estamos desarrollando una aplicación sindical. Estamos en redes sociales informando. Tenemos grupos de WhatsApp de la reforma laboral donde exactamente hacemos esa labor de vigilancia en comunicación. De hecho, hay compañeros que antes eran rivales, ya estamos conciliando con esos compañeros. Este, hacemos junta, bueno, ya los conductores es que sí, los conductores son un caso muy particular. Los conductores o choferes o taxi por aplicación, ellos sí estaban como son los repartidores, ubicaban a ciertos líderes. Los repartidores ubicaban a ciertos líderes y ellos sabían cómo estaba, más o menos sabían en quién podían confiar, en quién no. Los conductores son más dispersos, hay muchos dirigentes conductores. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Pues hacer campañas de información, hacemos asambleas, bueno, hacemos juntas cada semana, de forma semanal en el sindicato, tenemos una oficina, campañas de información, asambleas oficiales con gobierno, bueno, no oficiales, asambleas informativas. Hacemos asambleas informativas en el sindicato, invitamos a compañeros de los estados, hacemos grupos de WhatsApp, los compañeros se acercan con nosotros. Por ejemplo, hubo un caso de la compañía de Monterrey, una compañía de Monterrey, que estaba en contra de los sindicatos y sigue en contra de los sindicatos. Entonces se acercó con nosotros. Entonces, una acción que ya hemos tomado fue, recientemente hicimos un foro en la Cámara de Diputados, donde pues, técnicamente expresamos eso de forma pública. Saben que estamos inconformes con la reforma, pero sabemos que no podemos estar en contra de la reforma. Entonces, hacemos foros de comunicación, asambleas, redes sociales, tuvimos que reactivar muchas redes sociales. El nuevo proyecto que metimos apenas en enero, el nuevo registro, pues no lo podemos obviamente destapar, pero sí estamos haciendo que otra vez CIRA figure, porque CIRA estuvo 2 años como una activa, bueno, no una activa, de bajo perfil. Entonces, prácticamente son campañas de información que estamos haciendo. Las aplicaciones, ya otra vez tuvimos una reunión con una aplicación, como que ya somos más, ¿cómo decirlo? Un poquito más abiertos. Si anunciamos algo, ya buscamos la forma de que no se quede en un post de Facebook, sino que también le llegue el mensaje a los directivos de las aplicaciones y a los dirigentes de otros organismos de repartidores. Por ejemplo, ahorita ya metemos a colectivos. Antes era CIRA nada más, pero ahora ya respetamos que si el compañero dirige un colectivo, pues se respeta se respeta tu colectivo como una figura colectiva. Entonces sí estamos haciendo muchas campañas. Y bueno, y ahora la reforma está en una fase piloto, ¿no? De la cual se desprenderán los lineamientos definitivos, pero ¿qué información o qué saben ustedes en CIRA acerca, digamos, de los avances de esta fase? Pues mira, ahorita sí, ya, siempre que hay una junta o una mesa con la Secretaría del Trabajo, pues obviamente, el que nosotros no nos hayan puesto empresa nacional, obviamente nos puso en una contraposición. Esta contraposición hizo que estuviéramos siempre en alerta. Cada que hay una mesa con la Secretaría del Trabajo, pues siempre vemos, pues, qué desperfecto hay en la reforma. Entonces, ahorita, ¿en qué tema nos pone? Pues, el último que se quedó fue que en la reforma, nosotros cuando entregamos nuestra propuesta de reforma, bueno, porque, oye, otra cosa, así como metemos un registro, esto de la reforma laboral viene desde el 2022. En 2022 también nos habían citado a mesas. No queríamos reforma, pero dijimos, bueno, si hay reforma, pues hay que entregar pues, una propuesta para que no salgamos lastimados los trabajadores. Entonces, en esta propuesta que nosotros entregamos, sí mencionábamos de que hubiera una clasificación del trabajo. O sea, repartidor, el conductor, el repartidor en bici, el repartidor de moto. Porque no es la misma ganancia, no es la misma actividad de trabajo. Entonces, ahorita que hay, pues obviamente hay mucha incertidumbre, porque en la última mesa pues, lo volvemos a plantear. Su reforma la bajaron muy inmediatamente, no manejaron el tema del tabulador que pedimos en su momento. Entonces, no sabemos exactamente qué hay, porque mientras unos grupos definen que el ingreso bruto, o sea, es un salario, nosotros defendemos que el ingreso bruto es ingreso bruto
todavía hay que quitar lo que implica el gasto de gasolina, que implica el mantenimiento de la motocicleta, para que de ahí se determine tu salario real. Entonces, la Secretaría del Trabajo no lo contempló. Apenas lo planteamos la última junta y quedamos a la expectativa de eso. O sea, quedamos de que van a revisar. Yo, como estudiante de ciencias políticas, pues sé que a lo mejor la reforma ya no se pueda modificar. Y no nos conviene que se modifique porque es volver a meter a la CATEM. Entonces, pero sí podemos trabajar con los reglamentos de trabajo. Entonces, y a través de los reglamentos, pues sí, que esas cosas se vayan, pues definiendo. Entonces, hay incertidumbre, realmente no sabemos qué va a pasar. La prueba piloto, pues el Seguro Social, pues como hay tantos grupos y a veces hay grupos pues, que son grupos, no pueden imponer lo que se quiere, pues estamos siempre qué decisión va a tomar la Secretaría del Trabajo. Es eso. ¿Y qué desafíos les plantea a ustedes, digamos, a CIRA como organización, a su capacidad, digamos, no solo de subsistencia, sino de crecimiento, la entrada en vigor inminente de esta reforma? Pues sí nos puede ayudar a crecer, definitivamente, porque obviamente, te digo, hay una preocupación por la reforma. Compañeros, nosotros cuando nacimos solamente pensamos Ciudad de México porque era nuestro campo de acción. Y aunque hubiera compañeros de otros estados, pues no podíamos hacer algo en otros estados porque estábamos aquí en Ciudad de México localmente. Entonces sí, porque como la reforma es federal, pues hay compañeros de otros estados que antes nomás nos preguntaban. Por ahí ya no preguntan, ahora ya quieren a fuerzas que los incluyamos. Entonces, sí nos ayuda a crecer. Lastimosamente, esto de la prensa mediática ha hecho que ciertos grupos figuren más que otros grupos, que eso no estamos en contra. Entonces, en su momento la Secretaría de Trabajo quería que nosotros diéramos nuestros argumentos positivos de por qué la reforma sí. Dijimos, pero ¿cómo vamos a decir por qué la reforma sí si el que estás figurando es otro grupo? Prácticamente es hacerle el trabajo al otro grupo, porque a ellos sí los expones en prensa nacional, que nosotros no nos grabamos como trabajadores que queremos la reforma. Políticamente, ¿quién queda mejor posicionado? Pues el que ya estás figurando con su logo. Entonces, sí nos conviene, definitivamente nos conviene, solamente que mientras tengamos, porque la opinión pública no sabe cuántos grupos hay. Ellos se van con lo que transmiten los medios de prensa. Y para los medios de prensa, pues solamente figuran dos. Nosotros no figuramos. Entonces, sí nos conviene, pero al mismo tiempo también estamos como con un límite, una desigualdad de exposición prácticamente. Entonces, lo que nos conviene, el único detalle es que empezamos con un paso menos. Es eso. Bueno, Alfonso, nosotros pues no somos, digamos, un medio de comunicación y nuestro interés académico era tratar de darle, digamos, voz a la mayor cantidad de actores posibles, pero ¿qué mensaje le darías a otras personas que se dedican al trabajo mediado por aplicaciones, no solo en términos de el trabajo que viene haciendo CIRA, sino también, digamos, de las posibilidades o de las limitaciones que representa este proyecto de reforma que ahora está en fase piloto? ¿Qué mensaje le darías a otras personas trabajadoras? Bueno, lo que yo le diría a los compañeros primero sería, la preocupación es normal. Definitivamente la preocupación es normal. ¿Qué queda hacer? Que cada compañero analice realmente qué organización o movimiento o sindicato lo representa realmente. Que el compañero se acerque. Porque la única forma de que tú le puedas hacer frente a esta incertidumbre es estando organizado. Para el gobierno solamente figuran 4 movimientos. Aunque en prensa anuncian a 2 nada más, pero cuando se reúne con 4 organizaciones. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de que lo que nos comenta el compañero, lo exponemos. Lo primero que yo podría decir es pues, que el compañero se una a un movimiento, a algún sindicato que realmente lo represente. Y nosotros siempre tenemos asambleas. Lo que tenga que decir el compañero se lleva directamente a la mesa de Secretaría del Trabajo. Si en caso de que no funcione, pues seremos los primeros en decir que la reforma no funcionó. Y en caso de que la reforma sí funcione, pues será porque algo tuvimos que hacer para que funcionara bien. O sea, ahorita trabajamos, por ejemplo, entregamos un comunicado, un trabajo, en la última mesa que hubo con la Secretaría del Trabajo, entregamos nuestra petición por escrito, donde el salario no podía ser el mismo para todos. Porque había compañeros que les preocupaba, porque la ley así lo menciona, que nos van a pagar con el salario mínimo. Vamos a cotizar con el salario mínimo. Hay compañeros que les preocupa eso, que coticemos con el salario mínimo. Entonces, pues, sí tomamos acciones, entregamos un trabajo donde el salario es diferenciado.
Entonces, pues tenemos trabajo y que el compañero que tenga certidumbre que es lo más normal, que decida, bueno, obviamente podría hablar por Cira, lo ideal sería que se afiliara con nosotros, pero el compañero no tiene la libertad sindical con quien afiliarse, que no se deje manipular, no se deje hallar que un sindicato ya es el oficial. Tenemos redes sociales, página de Facebook, página de internet, grupo de WhatsApp. Nuestros canales son muy abiertos. Yo muchas veces respondo de forma personal los mensajes, entonces aquí puede haber más confianza con los compañeros. Lo que les puedo decir, sí duden en la reforma porque hay que estar alertas, pero lamentablemente no podemos hacer nada más que solamente organizarnos. Pues muchas gracias, Alfonso. Tuvimos el placer de conversar con Alfonso Morales del Sindicato Independiente de Trabajadores por Aplicación, CIRA Apps, y pues les agradecemos mucho el favor de su atención.